Pues buenas tardes a todos. Ya estamos en esta siguiente clase, ¿verdad? Que tenemos de la obra del Espíritu Santo. Estamos trabajando en el capítulo 7 de nuestro manual, ¿verdad? Y es un tema pues muy eh, de mucho ánimo este tema. El tema es somos responsables de oír la voz de Dios, ¿verdad? Y normalmente la iglesia eh, esta área la ha mantenido como muy lejana de su vida, ¿verdad? Creyendo que solamente algunos son los que tienen el privilegio, ¿verdad? De poder decir es que Dios me habla. Pero como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos acceso por la sangre de Cristo a la misma presencia del Señor, y eso nos permite, ¿verdad? Que nuestra comunión con Él nos lleve a esos lugares de, de- de- de poder experimentar, ¿verdad? La misma presencia del Señor hablándote al corazón, hablándote, ¿verdad? A tu espíritu, hablando a tu interior. El Espíritu Santo eh, eh, habla, ¿verdad? De muchas maneras. Nos habla con la palabra de Dios, nos habla con la escritura. El, ah, la clase pasada, el martes pasado, veíamos eh, como muchas personas no tienen esa experiencia, ¿verdad?, de buscar la presencia de Dios, pues están robando la bendición, ¿verdad?, de poder llegar a escuchar a Dios de una manera clara, ¿verdad?, en sus vidas. Eh, y, y- y pues, o sea, la persona como que las cosas espirituales, ¿verdad? Le dan algo de temor en su corazón, ¿sí? Y muchas veces, ¿verdad? Pues aún no lo hacen, no buscan desarrollar esa intimidad, ¿verdad? Porque temen que pues les vaya a ser expuesta su verdadera condición, ¿verdad? Y ellos, o sea, pues se van a sentir incómodos cuando cuando tú experimentas la cercanía de su presencia. Acuérdense lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? Él dijo, iré y veré por qué esa zarza, ¿verdad?, está ardiendo en fuego y no se consume. Y entonces él intentó acercarse, ¿verdad? Dice, voy a ir y voy a ver, pero empezó él a caminar hacia la zarza ardiendo, y entonces dice la escritura que de en medio de la zarza, ¿verdad?, en ese fuego, el ángel del Señor le habló y le dijo, Moisés, no te acerques, quédate ahí donde estás, quítate el calzado, porque la tierra en la que estás es tierra santa, ¿verdad? Y entonces el ángel del Señor le empieza a hablar y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice que en ese instante, ¿verdad? Él eh, un, sintió algo intenso, tan intenso en su interior, que dice que con su manto se cubrió el rostro, ¿verdad? Y yo creo, ¿verdad?, que él pues debe haber caído de rodillas, ¿verdad? Ante la impresión tan fuerte, ¿verdad?, de la santidad de Dios, porque sabía que estaba pisando tierra santa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la santidad de Dios, ¿verdad?, viene ese temor interno, ¿verdad? Y muchas veces muchos salen corriendo, muchos no lo pueden aguantar, no lo pueden resistir, ¿sí? Y dejan de buscar la presencia de Dios. Pero el propósito de Dios es que mientras más nos exponemos a la presencia de Dios, ¿verdad?, pues más vamos a ser limpiados, más vamos a ser purificados. Y el propósito, ¿verdad?, de poder vivir la experiencia de su presencia, ¿verdad?, es que en ese lugar, ¿verdad?, vamos a empezar a ser transformados, nuestra vida va a empezar a cambiar,
Dios va a empezar a limpiarnos, va a empezar a purificarnos, ¿sí? Pues nos vamos a acercar a Dios, ¿verdad? Cada vez con mayor confianza y el Señor, ¿verdad? Nos va a empezar a hablar, ¿verdad? El propósito es que Él quiere hablar directamente al corazón de su pueblo. Él quiere, ¿verdad? Traer la experiencia, ¿verdad? De hablarle al pueblo para poder guiarlo, para poder consolarlo, para poder vivificarlo, ¿verdad? Que podamos vivir por la voz del Señor, ¿sí? Que nuestra vida, ¿verdad? Sea vivificada. Acuérdate, la Escritura declara, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra actual, ¿verdad? Es la palabra presente, es la palabra que Dios está hablando en este momento de tu encuentro con el Señor. Y eso es lo que te da vida, lo que alimenta nuestro espíritu, lo que alimenta nuestro ser interior, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que aprender a acercarnos a Dios, ¿verdad? Con un corazón sincero, ¿verdad? Tiene que haber sinceridad en nuestro corazón. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Dice la Escritura, a cara descubierta, o sea, sin esconder las cosas. El Señor ya nos conoce, Él sabe cómo somos, Él sabe cómo estamos, Él conoce nuestra verdadera condición, pero muchas veces nosotros somos los que necesitamos conocer la verdadera condición de nuestro corazón, ¿sí? Y es por eso que en su presencia las cosas son reveladas, ¿verdad? Ahí Él nos habla y ahí Él nos muestra, ¿verdad? Ahí Él nos consuela, ahí Él nos da palabra y nos empieza a guiar, ¿verdad? Y entonces nosotros empezamos a vivir por la voz de Dios, ¿sí? Por la palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que venir dispuestos a escucharlo, decirle, Señor, hoy me voy a encontrar contigo, yo quiero que tú me hables, Señor, enséñame, Señor, a oír tu voz, Señor, prepara mi corazón, Señor, y entrénalo, Señor, para que pueda, Señor, entrar en la frecuencia de tu voz, Señor, y mi oído pueda escuchar tu voz, Señor, porque yo quiero obedecerte, Señor, yo quiero obedecer tu voz. Cuando Él nos habla es porque Él quiere, ¿verdad?, revelar lo que tiene para nuestras vidas, darnos a conocer el propósito para nuestra vida, pero también, ¿verdad?, revelarnos su voluntad. Entonces, cuando nosotros experimentamos, ¿verdad?, esta comunicación de Dios con nosotros, ¿verdad? Lo primero es que veremos, ¿verdad? Veremos su gloria y veremos su grandeza, ¿verdad? Experimentaremos una gloria como no la has conocido, ¿verdad? Y empezarás a darte cuenta de la grandeza. O sea, tenemos un Dios grande, ¿verdad? Tenemos un Dios poderoso, ¿sí? Yo traigo a luz, ¿verdad? La escritura. Job decía, antes, dice, de oídas te conocía. Dice, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Esa experiencia la necesitamos cada uno de nosotros. Sí, hemos conocido a Dios muchas veces por las predicaciones de otras personas, por los mensajes, por los seminarios, ¿verdad? Por los congresos, porque nos han ministrado, porque nos han impuesto manos, ¿verdad? Porque hemos caído en el Espíritu, hemos tenido sensaciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? De gloria, sí, pero necesitamos que nuestros ojos se abran, necesitamos que nuestros ojos lo puedan ver y nuestros oídos se abran y lo puedan escuchar, sí, porque cuando Él viene, ¿verdad? Y nos quiere hablar, Él se quiere revelar, ¿sí? Y no solamente nos da a conocer su gloria, sino nos da a conocer, ¿verdad?, su grandeza y nos da a conocer su amor, ¿verdad? Lo vamos a conocer, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta por medio de la Escritura, porque Él nos la va a empezar a revelar la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a empezar a conocer que Él es un Dios, ¿verdad?, celoso, es un Dios que es fuego consumidor, amén. Él se ha revelado en fuego, ¿verdad? Le habló a Moisés en la zarza ardiendo, ¿verdad? Le habló a Elías, ¿verdad? Cuando le dijo, Dios, si eres tú el Dios que me está guiando en esta prueba, ¿verdad? Delante de todos estos sacerdotes de Baal, yo te pido que responda, Señor, por fuego, ¿verdad? Y Dios respondió por fuego, Él es fuego consumidor. Así que el Espíritu Santo, cuando trata con nuestras vidas, las trata como fuego, ¿verdad? Él es fuego consumidor y entonces viene a tratar nuestro corazón con ese fuego, ¿verdad?
que tiene el propósito de purificarnos, ¿sí? Y que tiene el propósito de encender nuestra vida, ¿verdad? En fuego, en ese fuego de amor, en ese fuego de pasión por su presencia. El fuego de Dios es impartido a nuestras vidas y esa impartición viene de una manera directa, ¿verdad? Por la unción apostólica, ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, yo te aconsejo que avives el don, el fuego del don de Dios que vino a tu vida por imposición de mis manos, ¿verdad? Pablo le impartió ese fuego, ¿verdad? De la presencia de Dios, ¿sí? A Timoteo. Y entonces, ¿verdad? Ese fuego pues tiene que ser avivado en nuestro corazón. Nosotros tenemos que avivar el fuego de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo empieza a ser real en nuestro caminar, en nuestras vidas, no solamente nos habla, sino que Él va a tratar con todo lo de nuestro interior, todo lo de nuestra alma, todas nuestras motivaciones, todos nuestros deseos, ¿verdad? Él va a tratar de una manera poderosa, ¿verdad? Y entonces Él quiere, ¿verdad? Que nuestra naturaleza carnal, que nuestra naturaleza natural, ¿sí? Aunque redunde, tienen que ir muriendo, ¿sí? Él nos va a hacer que llevemos todas estas cosas, ¿verdad? A la cruz del Calvario, ¿sí? Para que ahí las crucifiquemos, para que cuando el Espíritu Santo te presente las cosas, ¿verdad? Tú las puedas reconocer, nos podamos arrepentir, las podemos llevar a la cruz, las podemos clavar en la cruz, ¿verdad? Y entonces dejemos de vivir en la carne para empezar a vivir la vida en el Espíritu. Él quiere guiarnos, pero Él nos guía, ¿verdad? En el Espíritu. Dice la Escritura que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Como hijos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y Él va a hablar a nuestras vidas, Él nos va a guiar, ¿verdad? Nos va a hablar, nos va a mostrar la palabra, nos va a revelar la palabra, nos va a consolar con la palabra, nos va a consolar muchas veces, ¿verdad? Con circunstancias, ¿verdad? Aún con personas, va a venir una persona y te va a dar un abrazo, ¿verdad? Y tú vas a sentir que el abrazo viene de parte de Dios porque tú lo necesitabas, ¿verdad? Y entonces vamos a ser edificados, ¿verdad? De muchas maneras, ¿sí? Él nos va a edificar con la palabra. Tu vida espiritual va a ser edificada, ¿verdad? Él pone el fundamento, ¿verdad? Él pone la roca de revelación que es Jesucristo, te revela Jesucristo en tu corazón, en tu interior, ¿verdad? Tú eres establecido sobre la roca y tu vida empieza a ser edificada. Por eso dice Pablo que nosotros miremos cómo edificamos encima del fundamento, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que aprender a edificar con el material correcto. Tenemos que aprender a edificar con los materiales del cielo, ¿verdad? Con los materiales espirituales, ¿sí? Y tenemos nosotros que hacer que nuestra vida, ¿verdad?, crezca hacia la madurez usando los materiales espirituales correctos. Entonces nosotros, ¿verdad?, pues aprendemos de esta manera a conocer, ¿verdad?, y la voluntad de Dios, aprendemos, ¿verdad?, a entender la voluntad de Dios, ¿sí? Y de esta manera, cuando el Espíritu Santo nos empieza a construir, nos empieza a edificar, nosotros vamos siendo conformados, dice la palabra de Dios, a la imagen y semejanza del Señor Jesús, ¿verdad? El propósito es que tú y yo lleguemos, ¿verdad?, a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Entonces, quiere decir que vamos a ser edificados en nuestra naturaleza, vamos a ir siendo edificados en nuestro carácter, ¿sí? Vamos a ir siendo edificados en nuestra mentalidad, ¿sí? Vamos a ir siendo edificados en nuestro espíritu, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Vamos a poder experimentar la mente de Cristo, vamos a tener la mente de Cristo, vamos a pensar con pensamientos santos, vamos a pensar con pensamientos, ¿verdad?, que vienen de la mente de Dios, que vienen, ¿verdad?, del corazón de Dios, ¿sí? Y dice la Escritura que tengamos el mismo sentir que había en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿verdad?, no quiso mantenerlo de Dios en sus vidas, ¿sí? Pero nosotros, ¿verdad?, somos edificados con el mismo sentir que había en el corazón de Cristo, ¿verdad? La misma actitud de Cristo, ¿sí? Bueno, estamos en la página 82 de nuestro manual.
Estamos entonces buscando, ¿verdad? Conocer cada vez más y más a Dios. El propósito, mis amados, es conocer más y más al Señor, ¿sí? Ese es el propósito de la vida espiritual. Sabes que cuando Jesús declara, esta es la vida eterna, ¿sí? Que te conozcan, oh Dios, que te conozcan, Padre, ¿sí? ¿Sí? Y que conozcan a tu Hijo, al que has enviado, a tu Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Pues tener el conocimiento del Padre y tener el conocimiento del Hijo, ¿verdad? Y cada vez que nosotros conocemos más al Padre y cada vez que nosotros conocemos más al Hijo, entonces podemos ir conociendo más al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo, ¿verdad? Tiene la naturaleza de ambos, tiene la naturaleza de ellos. Así que nosotros necesitamos, ¿verdad? Tener el sentir de Cristo en nuestras vidas. Él se humilló a sí mismo, Él se despojó de su deidad para poder vivir, ¿verdad? Como hombre, para tomar la forma de siervo, ¿verdad? La condición más humilde, la más baja, ¿verdad? La de un esclavo, ¿verdad? Dice la Escritura, y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, este sentir que hubo en Cristo Jesús fue un sentido de humillación, fue un sentido de humildad, ¿sí? Y este sentido de humildad, Jesucristo quiere que tú y yo lo tengamos, ¿sí? Cada vez que tú y yo experimentamos más y más la gloria de Dios, cada vez que experimentamos más y más las cosas espirituales, cada vez que tú y yo experimentamos, ¿verdad? Por impartición, ¿sí? Más y más la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, el corazón va a buscar, ¿verdad? Entrar en orgullo. Entonces, la medicina contra el orgullo, la medicina contra la soberbia, ¿sí? Es un corazón humilde, ¿sí? Un corazón manso y humilde, dice Jesucristo. Esa es la medicina. Si tú y yo nos vestimos de humildad, si tú y yo nos ponemos el manto de humildad, ¿sí? Vamos a buscar, ¿verdad? Que nuestra vida esté guardada, ¿sí? Que esté protegida, ¿sí? Contra el veneno del orgullo. Entonces, no sé si recuerden el libro de Rick Joyner, ese libro que pues ya hace un buen número de años, no sé, tal vez 15 años atrás, este, fue publicado, ¿verdad? Y en este libro de Rick Joyner veíamos cómo Jesucristo se revelaba, ¿verdad? Como el espíritu de sabiduría y cómo, ¿verdad? Narrando, ¿verdad? Esta palabra de revelación, ¿sí? El guerrero, ¿verdad? Que iba siendo fortalecido y que iba siendo preparado para la batalla. Dice que sabiduría le dijo, ¿verdad? Sube al monte de Dios, no pelees acá abajo, aprende a pelear subiendo, ¿verdad? A las alturas. Y entonces dice ese libro, ¿verdad? Que cada vez que el guerrero iba subiendo más y más, ¿verdad? Entonces las flechas del diablo ya casi no lo alcanzaban. Pero dice que cuando llegó al nivel en el monte de Dios, cuando llegó al nivel de Gálatas 2:20, dice que una vez que cruzó ese nivel de Gálatas 2:20 y siguió subiendo, dice que ya las flechas, los dardos del enemigo, los dardos de fuego ya no llegaban ahí. Hasta Gálatas 2:20, hasta ahí llegó, ¿verdad? El efecto, ¿sí? De las flechas, ¿verdad? De acusación, de las flechas, ¿verdad? De que golpean, ¿verdad? La vida espiritual, que golpean la vida cristiana, ¿verdad? Que tratan de derrumbar la vida cristiana, que tratan de derrumbar, ¿sí? Lo que Dios está haciendo en el corazón del guerrero. Entonces dice que él subió, ¿verdad? Y pasó Gálatas 2:20, ¿sí? Eh, eh, el nombre del libro, pues ahí se los doy después, acuérdenme el domingo, ahí se los recuerdo, el libro, ¿sí? Entonces, subió, ¿verdad? Pasó Gálatas 2:20 y siguió subiendo. Y dice que cada vez que subía más, se ponía más difícil el caminar en las alturas, ¿sí? La búsqueda final, ahí está el libro, ¿sí? La búsqueda final, nada más anótalo y ahí luego lo buscas en la librería o pídeselo a Samuel, ¿verdad? Que te lo consiga. Es un libro buenísimo, ¿verdad? Es un libro profético, ¿sí? Te va a enseñar muchas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces,
cada vez que iba subiendo, ¿verdad? Pues él tenía que aprender, ¿verdad? A moverse en las alturas. Entonces, dice que ya las flechas del enemigo no subían, pero había buitres, ¿verdad? Que andaban en las alturas también queriendo producir daño. Y entonces, en unas partes del libro dice que una de las estrategias que usó el guerrero fue tomar su espada, ¿verdad? Y clavarla en la roca, ¿sí? Y amarrarse a la espada, ¿verdad? Para que estuviera en firmeza, ¿verdad? Entonces, pues esto es muy, muy revelador, ¿verdad? Tú te anclas con la palabra de Dios, es la espada, ¿verdad? Te anclas en la roca que es Jesucristo y te amarras, ¿verdad? Y estás en cimiento sólido, ¿verdad? Y ahí el enemigo no te va a poder derribar. Bueno, otra de las cosas que son muy interesantes, ¿sí? Y que en ese libro pues te deja meditando, ¿no? Es como una vez que llega a la cima, ¿sí? Pues entró en la gloria de Dios, ¿sí? Y hay cosas muy, muy bonitas ahí que luego pues ya tú leerás en el libro, ¿no? Pero a la hora que está ya, ¿verdad? Gozándose de la gloria y todo eso, entonces sabiduría le dice, ahora es tiempo de bajar, ¿verdad? Y ayudar a los que están abajo. Y entonces dice que él empieza a descender, pero él venía tan radiante de haber estado en la gloria y toda su armadura, ¿verdad? Resplandecía y todo él resplandecía, ¿verdad? Que era tan fuerte el resplandor, ¿sí? Que no le permitía ver a los demonios, no le permitía ver lo que estaba ocurriendo abajo por el resplandor tan intenso. Entonces no podía ver al enemigo con ese resplandor, ¿verdad? Pero entonces viene sabiduría, ¿verdad? Y pues le proporciona un manto, ¿verdad? Y entonces se pone el manto encima, ¿verdad? Y el manto, ¿verdad? Pues hace que el reflejo ya de la armadura, pues ya no brille, ¿verdad? Todo queda bajo el manto. Pero entonces todo ese resplandor, ¿verdad? Pues ya ahora él tenía claridad para ver y todo, ¿verdad? Y ese manto, ¿verdad? Lo llamó sabiduría, lo llamó el manto de la humildad, ¿verdad? Entonces tú puedes estar radiante, ¿verdad? Pero ponte el manto para que no se te suba, ¿verdad? Para que no crezca, ¿verdad? Oh, es que soy el ungido de Dios. ¿Sabes qué? Pues ni la unción es tuya, es del Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando tú oras, las cosas suceden, no porque tú las hagas, no, es porque Dios, ¿verdad? Hace las cosas. Él es el que responde, ¿verdad? Y Él es el que hace los milagros y las maravillas y las sanidades, ¿no? Entonces, vamos aquí a la página 82, ¿verdad? Vamos a entrar al tema, ¿verdad? Consecuencias de desconocer y desobedecer la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, pues yo solamente quiero recordarte que cuando Dios nos habla, ¿sí? Es porque Él quiere un encuentro personal, ¿verdad? Contigo, ¿sí? Él quiere, ¿verdad?, encontrarse contigo, ¿verdad? Y entonces Dios nos habla, ¿sí? Y cuando Él nos habla, pues tiene un propósito, ¿verdad? Y ese propósito, ¿verdad?, es lo que nuestra vida necesita. Entonces nosotros necesitamos conocer nuestro propósito. Señor, ¿para qué nací, Señor? Señor, y qué es lo que tú esperas de mí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres con mi vida? Dios, yo necesito conocerlo. Entonces, cuando Dios nos habla, ¿sí? Nos va a mostrar el propósito, pero también, ¿verdad? Él espera que nosotros respondamos, ¿verdad? A su palabra, ¿sí? Que respondamos a lo que Él quiere, a lo que Él pide, a lo que Él nos muestra, ¿verdad? Y que en nuestra respuesta nosotros hagamos los ajustes que tengamos que hacer en nuestra vida, ¿verdad? Para que se adecue, ¿sí? A la voluntad del Señor. Entonces, la respuesta nos corresponde a nosotros. Los ajustes nos tocan a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que empezar a hacer los ajustes que se requiere, ¿verdad? De nuestro caminar cristiano, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? Qué importante es nosotros poder, ¿verdad? Tomar con responsabilidad, ¿sí? El oír la voz de Dios, porque eso nos va a liberar la voluntad de Dios en nuestro caminar cristiano. Entonces, a través de la escritura, ¿sí? A través de la Biblia, nosotros podemos ver, ¿sí? Las consecuencias tan graves
en las que cayó Israel, ¿verdad? El precio tan alto que tuvo que pagar Israel por no haber atendido a la voz de Dios, ¿sí? Dios le habló, ¿verdad? Israel, ¿verdad? Cerró su oído, cerró completamente su corazón, ¿verdad? Y caminó, ¿sí? Por caminos que no debió de haber caminado. ¿Sí? Entonces, yo quiero ir a la escritura, dice el libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías. Déjenme ver nada más. Antes de ir a Isaías, quiero leerte el capítulo 8 de Deuteronomio, Deuteronomio 8. Dice el versículo 1, dice, cuídate de poner por obra todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. ¿Sí? Cuídate. ¿Sí? Entonces es una advertencia. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Sí? Entonces, cuídate. ¿Sí? Cuídate de poner por obra, ¿sí?, todos los mandamientos. ¿Sí? Deuteronomio 6, capítulo 6. Dice la escritura, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñase para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan vosotros para tomarla. Versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando, dice, para que temas guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Por cuánto tiempo? Dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Sí? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Sí? Y entonces Dios mismo, ¿verdad?, da la exhortación, ¿verdad?, y da la bendición que es, ¿verdad?, oír, ¿sí?, y obedecer la palabra, obedecer los mandamientos, ¿sí? El problema es que muchos oyen y no obedecen. Y lo podemos poner en plural, ¿verdad?, y apropiarlos. Muchos oímos y no obedecemos como deberíamos de obedecer, ¿sí? Y entonces dice la escritura en Isaías capítulo 1, escucha cómo empieza el libro de Isaías, porque esto es interesante. Dice, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Sí? Dice Dios, ¿verdad? Voy a levantar testimonio en el cielo y en la tierra. Oigan cielos y oigan tierra, ¿sí? Crié hijos, ¿verdad? Levanté un pueblo mío de hijos, dice, y los engrandecí, ¿sí? Los engrandecí. Y entonces te acuerdo otra escritura también allá en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Dice, acuérdate de Jehová tu Dios, ¿sí?, cuando entres a la tierra y empieces a tener casas y empieces a tener
posesiones y empiecen a crecer tus ganados y empieces a tener riquezas, ¿verdad? Y empieces, ¿verdad? A vivir, ¿verdad? Lleno de bendiciones. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate, ¿sí? Y eso lo vimos en una prédica también, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la prosperidad que Dios nos entrega, ¿sí? Y entonces dice, los engrandecí, ¿sí? Y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, yo creo que este es un principio espiritual que tú y yo tenemos que establecer, ¿verdad? Claramente en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, el principio espiritual es este, ¿sí? Cuando seas engrandecido y te sientas fuerte, ¿sí? No te olvides que el Señor tu Dios es el que te ha bendecido. Ahora, esto es importante porque la gente cuando se siente fuerte, cuando se siente bendecida, se olvida de Dios, ¿sí? Muchos han llegado a Agua Viva, ¿sí? Derrotados y han llegado, ¿sí? Aún sin trabajo. Dios los bendice, empiezan a tener trabajo y de repente los dejamos de ver porque ya tienen tanto trabajo, ¿verdad? Que no tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para Dios, ¿sí? No tienen tiempo para discipularse, ¿sí? No tienen tiempo. Y entonces, ¿verdad? Viene la palabra, ¿verdad? Los engrandecí, dice, y ellos se rebelaron contra mí, ¿sí? Entonces, te leo el siguiente versículo, versículo 3. Y nadie se lo aplique, ¿eh? ¿Ok? Es para el pueblo de Israel. Dice, el buey conoce a su dueño, dice, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo, dice, no tiene conocimiento. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de algunas verdades muy tremendas. Entonces, el punto número 1, si estás ahí en tus notas, ¿verdad? La rebelión, punto número 1, la rebelión cierra los cielos, ¿sí? La rebelión cierra los cielos, ¿sí? ¿Qué produce la rebelión? Dice, los engrandecí y se rebelaron contra mí. ¿Qué produce la rebelión? La rebelión produce apostasía, ¿sí? Estoy usando términos bíblicos, quiere decir idolatrías, ¿verdad? O sea, el pueblo, ¿verdad? Se fue tras otros dioses, se olvidó de Dios, ¿sí? Los engrandecí y se rebelaron contra mí, quiere decir, me dieron la espalda y empezaron a caminar alejándose de mí, dice Dios, ¿verdad? Entonces produce apostasía, produce ingratitud. ¿Sabes quién te bendijo y sabes quién te engrandeció? Le está diciendo Dios al pueblo de Israel, dice Dios, fui yo. ¿Sí? Mi bendición es la que hizo que tú crecieras, mi bendición fue la que hizo que tú prosperaras, mi bendición fue la que hizo que tú te engrandecieras, mi bendición fue la que hizo grande tu nombre, ¿verdad? Y te dieras a conocer, ¿verdad? Pero ahora te has rebelado contra mí, ¿sí? Entonces produce ingratitud, ¿sí? Nosotros tenemos que ser un pueblo, ¿sí?, de gratitud a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios en todo, ¿sí? Si Él nos bendice, gracias, Señor, porque la bendición, Señor, viene de ti, Señor. Señor, porque las cosas no me salen porque yo sea muy bonito, Señor. Las cosas me salen porque tú me has bendecido, Señor, y en tu bendición, Señor, yo estoy prosperando, ¿verdad? Entonces tenemos que ser un pueblo, ¿sí?, de gratitud. Entonces, lo tercero que produce la rebelión, produce depravación. Quiere decir que hay una decadencia terrible, ¿verdad? Hasta la depravación, ¿sí? Dice la Escritura que habiendo conocido a Dios, ¿sí?, no honraron a Dios como debieron de haberlo honrado y Dios los entregó, dice, ¿sí?, a una mente reprobada y empezaron a hacer cosas depravadas, ¿sí? Entonces, dice el libro, aquí tomo de nuevo mi Biblia, Isaías 63, escucha lo que dice. Isaías 63, en el versículo 10.
déjenme ver, ¿sí? Dice el 9, en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos, dice, ¿fueron qué? Dice, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Verdad? Qué terrible. Entonces, cuando nosotros damos entrada a la rebelión, mis amados, ¿sí? Nos volvemos enemigos de Dios. Dios se vuelve nuestro enemigo y Dios empieza a pelear con nosotros, ¿sí? Nos empiezan a suceder cosas y empezamos nosotros a reprender al diablo, ¿sí? Muchas veces sin darnos cuenta que el que nos está resistiendo es Dios mismo, ¿verdad? Y no es del diablo, ni siquiera el diablo tiene nada que ver, ¿verdad? Y Dios nos está resistiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, hemos sido rebeldes, ¿sí? Entonces, el pueblo de Dios, ¿verdad? Era un pueblo favorecido, o sea, Dios los había favorecido, Dios les había mostrado, ¿verdad? Un afecto especial, Dios les había mostrado misericordia, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Los sacó de esclavitud, los sacó de Egipto, ¿sí? Y entonces, ¿sí? En ese grande amor por su pueblo, lo único que Dios esperaba, ¿verdad? Era obediencia, ¿sí? No te olvides, dice, de ninguno de sus mandamientos para que los obedezcas, ¿sí? Y Dios esperaba su amor. Quiere decir que el pueblo de Dios lo adorara a Él. Dios es un Dios celoso y Dios no quiere, ¿verdad? La adoración, ¿sí? De Él que sea compartida con otras cosas ni con otros dioses, ¿sí? Entonces vemos cómo, ¿verdad? La rebelión, ¿verdad? Rompe la vida de bendición. Amén. Si nosotros nos rebelamos, ¿verdad? Las cosas se van a acabar. ¿Sí? Se rompe la bendición, ¿sí? Entonces, lo segundo, ¿sí? Que yo veo, ¿verdad? Es la revelación del pesebre, ¿sí? Eh, dice Isaías, ¿verdad? 1, versículo 3, ¿sí? Te lo vuelvo a leer. Dice, el buey conoce a su dueño, ¿sí? Y el asno, el pesebre de su señor. Entonces, el pesebre se tiene que revelar, mis amados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el pesebre? Bueno, el pesebre, ¿sí? Es el lugar donde ponen, ¿verdad? El pasto, ¿verdad? Es el lugar donde el asno, ¿verdad? Sabe que pues ahí hay pastito. Entonces el pesebre se convierte para el asno en el lugar de alimentación, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace el animalito? Pues el animalito, ¿verdad? Sabe que tiene que ir al pesebre. O sea, nadie lo obliga a ir al pesebre, ¿sí? El asno, ¿sí? Voluntariamente va al lugar de alimentación, ¿sí? Entonces, esto es símbolo de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí? Es símbolo, ¿verdad? De que nuestro alimento, ¿verdad? Espiritual, ¿sí? Está, ¿verdad? En el pesebre, en el lugar de provisión. Entonces, ¿qué sucede? Pues dice la escritura que el pueblo de Dios dice, no oyen, ¿sí? No oyen, ¿sí? Dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Dice, Israel no entiende, ¿sí? Entonces, no entiende, o sea, como no oye la palabra de Dios, pues no entiende lo que Dios les quiere decir, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿verdad? No oyen, ¿sí? Y entonces Dios, ¿verdad? Le está diciendo, ¿sabes qué? Yo le hablo a los cielos y los cielos me escuchan. Yo le hablo a la tierra y la tierra me oye. Pero yo le hablo a mi pueblo y mi pueblo no oye, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo, dice Dios, ellos no me escuchan, ¿sí? Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Entonces, que el pecado de rebelión, ¿sí? Produce sordera espiritual, ¿sí? Se cierra el oído, ¿sí? Y entonces cuando el oído se cierra, ¿sí? Uno empieza, ¿verdad?, a caminar en rebelión y se empieza a alejar de Dios, ¿sí? Una de las consecuencias es que el corazón se empieza a endurecer,
¿sí? El corazón se empieza a volver insensible, ¿sí? Empieza a perder sensibilidad. El corazón que estaba blandito empieza a volverse un corazón duro, un corazón de piedra. ¿Sí? Y entonces Dios habla y menos oyen, y menos oyen, y menos oyen, ¿verdad? El corazón se endurece, el corazón se cierra y por consecuencia el orgullo se levanta. Y entonces el hombre dice, es que yo puedo solo, es que yo tengo experiencia, es que yo sé hacer las cosas, es que yo soy bueno para los negocios, ¿verdad? Es que cuando yo hago las cosas me salen bien, yo voy a salir adelante, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Que mi experiencia y mis fuerzas, ¿verdad? Me están dando los recursos, estoy obteniendo resultados, ¿verdad? Entonces no necesito, ¿verdad? Congregarme, ¿verdad? No necesito, o sea, no le doy la importancia a congregarme, ¿sí? Yo le doy más importancia a trabajar y a trabajar y a trabajar y a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces yo empiezo, ¿verdad? A levantarme y me empiezo a sentir fuerte. Y mientras más fuerte me levanto, entonces yo dejo de pensar que Dios es el que me bendice, ¿verdad? O sea, mi propio esfuerzo, ¿verdad? Estoy viendo que me está rindiendo un fruto. Mi propia experiencia, ¿verdad? Y mi propia habilidad y mi propia sagacidad me están permitiendo ganar dinero, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo sé que lo que yo hago, ¿verdad? Me está dando un resultado. Entonces el resultado viene por mí, ¿verdad? Yo soy, ¿verdad? Yo soy el que hago las cosas, ¿sí? Entonces todo esto se produce porque no oyen, ¿verdad? Pero cuando no oyen, viene otra consecuencia. Dice la Escritura, Israel dice no entiende, no entiende, ¿verdad? Lo segundo, entonces no entienden, ¿sí? Entonces, como no entienden, pues se alejan más y más de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate, Dios nos pone un ejemplo, pues, nos pone el ejemplo del buey y nos pone el ejemplo del asno, ¿sí? Dice, el buey conoce a su señor, o sea, sí lo conoce. El buey sabe quién es su señor, ¿sí? Pero el que ha entrado en rebeldía, ¿verdad? Entonces niega a su señor, lo niega, dice, no, el señor soy yo, ¿sí? Dios no es mi señor, no, 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 yo soy el que, porque yo hago las cosas me funcionan y yo sé que con mi trabajo, ¿verdad? Estamos saliendo adelante, yo estoy sacando a mi casa y a todos mis hijos adelante, soy yo, ¿verdad? Con mis habilidades y capacidades, ¿sí? Entonces, el buey, pues desconoce, ¿verdad? A su señor, ¿sí? Cuando entra la rebelión, ¿sí? Entonces, el asno dice, el asno conoce, dice, el pesebre, ¿sí? Entonces, el asno sí conoce el lugar, ¿sí? Donde está el alimento, ¿sí? Y como conoce el lugar donde está el alimento, voluntariamente va, ¿sí? Voluntariamente va. Entonces, ¿sí? En esta, eh, 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 en esta disyuntiva, ¿sí? El pueblo de Dios que se fortaleció, que fue engrandecido y se rebeló, ¿sí? Entonces empezaron a caminar, ¿verdad? Dándole la espalda a Dios. Quiere decir que ahora, ¿sí? El pueblo, ¿sí? Se enfadó de oír la palabra. El pueblo se enfadó de ir, en el caso del pueblo de Israel, de ir al templo, ¿sí? El pueblo, ¿verdad? En el caso de nosotros, ¿verdad? Se enfadó de ir a las reuniones, a congregarse, de ir al lugar de adoración, ¿sí? De ir donde está el alimento espiritual, ¿sí? El asno voluntariamente va y se congrega, voluntariamente va y come, ¿verdad? Ahí en el pesebre. Nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que Dios es nuestro Señor, que Dios es el dueño, ¿sí? Entonces nosotros sabemos cuál es el lugar donde está el alimento. Y dice la Escritura, otra vez, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Entonces Israel, dice la Escritura, no entiende y luego dice, mi pueblo, ¿verdad? Mi pueblo no tiene, dice, conocimiento. Israel dice no conoce a su dueño, no conoce a su Señor. Israel
¿sí? Como ya se rebeló, ya se le endureció el corazón, ya no conoce a su rey, ya no conoce al Padre, ya no conoce al Salvador, ¿sí? Es más, está rechazando las cosas de Dios, ¿sí? Ya no responde a la palabra, ¿sí? Ya no busca escuchar el ministerio de la palabra, ¿sí? Y entonces ya no tiene entendimiento, ¿sí? Porque el pecado de idolatría ha cerrado los oídos y el corazón para que oyendo no oigan, ¿sí? Está despreciando la palabra, ¿sí? Ya no conoce, ya no percibe, ¿sí? Ya no ve. Dios le da instrucciones y ya no puede ver las instrucciones, ¿sí? Ya perdió el temor a Dios, ya no tiene temor, ¿verdad?, de hacer las cosas alejándose de Dios, ¿sí? Ya no tiene entendimiento, ¿sí?, de la palabra, ya su corazón, ¿verdad?, ya no está hacia la palabra de Dios. Quiero leerte otra escritura y ahorita avanzamos. Isaías capítulo 5. Dice el versículo 13: Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. ¿Sí? Qué tremenda palabra, ¿no? Por causa de la dureza del corazón, por causa de la rebelión del corazón, ¿sí? ¿Sí? Por causa de la rebelión, dice, ¿verdad?, mi pueblo fue llevado cautivo, ¿sí? O sea, dejó de conocer a Dios, ya no lo conocen, ¿sí? Ya Israel no lo conoce, ¿sí? Entonces vemos en esta escritura que el pueblo fue llevado cautivo, ¿verdad? Fueron llevados a esclavitud, ¿sí? Y entonces vemos como el profeta, ¿verdad? El profeta está profetizando, ¿sí?, las consecuencias, lo que va a suceder. Está viendo el futuro y está viendo cómo van a ser llevados cautivos, ¿verdad? Y está declarando el por qué, porque no tuvieron conocimiento, ¿verdad? No tuvieron la palabra de conocimiento en sus vidas, ¿sí? ¿Sí? No tuvieron ese conocimiento. Les faltó sabiduría, les faltó la palabra de vida, ¿verdad? Les faltó, ¿verdad?, tener esa vida piadosa, ¿verdad? Esa vida santa, esa vida apartada para Dios, ¿sí? Entonces ellos fueron ignorantes del poder de Dios, ellos fueron ignorantes del poder de la palabra, ¿sí? ¿Y qué les sucedió? Pues fueron destruidos. ¿Por qué? Porque fueron ignorantes, ¿sí? Tú y yo no podemos, ¿verdad?, ser ignorantes de las cosas espirituales. Por eso, ¿verdad?, es que hemos estado insistiendo: disipúlense, 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 conozcan más y más a Dios, conozcan más y más del Espíritu Santo, tengan comunión con el Espíritu Santo, entren en las profundidades de la revelación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos que venga destrucción, ¿sí? Entonces, si permitimos que la idolatría entre, ¿verdad?, va a producir el daño, ¿sí? Entonces dice la escritura, dice, porque no tuvo conocimiento, y dice, y su gloria, escucha lo que dice, y su gloria, ¿qué le pasó a su gloria? Dice, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed, ¿sí? Dos cosas bien tremendas cuando entra la rebelión, ¿sí? Y el pueblo, ¿verdad?, queda atrapado en esa condición. Dice, y su gloria pereció de hambre. Quiere decir que cuando entra la destrucción, cuando entra la desolación, ¿sí?, viene con una gran hambruna, ¿sí? Viene con una gran hambruna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice la escritura, ¿verdad?, que Dios los engrandeció, dice, y se rebelaron. Y entonces, ¿verdad?, ellos se sintieron fuertes, se sintieron que estaban bien bendecidos, se sentían que tenían todo, ¿sí? ¿Sí? Se sentían fuertes,
Dice, ya no necesitamos de Dios, yo puedo solo, ¿verdad? Y empezaron a caminar alejándose de Dios. Dejaron de cumplir, ¿sí? Lo que leíamos en Deuteronomio 8 y en Deuteronomio 6. ¿Sí? Por eso te los quise leer primero, ¿sí? Para que tengamos ese cuidado, ¿sí? Dice, cuídate de, ¿sí? ¿De qué? Pues de conocer los mandamientos, los estatutos, ¿verdad? Todo lo que Dios tiene, ¿verdad? Para nuestra bendición, ¿sí? Y de obedecerlos, ¿sí? Y entonces, si no es así, ¿verdad? En rebelión nos estaremos alejando de Dios más y más y más, y entonces entra la desolación, entra la destrucción, ¿sí? Pero viene con gran hambruna, ¿sí? O sea, quiere decir, va a haber carencia de pan, ¿sí? Se acabó el pan, ¿sí? La casa de pan dejó de tener pan. Era casa de pan y ahora no hay pan. Falta el pan, ¿sí? Entonces el pueblo de Dios fue destruido por falta de pan. Ya no tenían pan, ya no tenían palabra, ya no tenían revelación, ya no había revelación, ya no había palabra. Tenían falta de conocimiento, ¿verdad? De la palabra de revelación. Fueron destruidos, ¿verdad? Porque ya la tierra, ¿verdad? Dejó de producir el fruto. Ya la tierra no daba el trigo para poder fabricar el pan. O sea, la tierra empezó a afectarse también. Por eso Dios dice, óiganme cielos, ¿por qué? Porque los cielos, ¿verdad? Derraman lluvia. Escúchenme tierra, ¿por qué? Porque la tierra produce, ¿verdad? Para nuestro engrandecimiento, ¿sí? Y entonces cuando eso no sucede, entonces se afecta la tierra y se afectan los cielos. Los cielos se cierran, deja de venir lluvia, deja la tierra de producir, empieza a caer la hambruna, ¿verdad? Y ya no hay pan, ¿verdad? Se quedaron sin pan. Dice, escucha lo que dice, y su gloria, dice, ¿qué dice? Y su gloria, dice, pereció. ¿Sí? ¿Pereció de qué? Dice, pereció de hambre. Entonces, para que tengamos un entendimiento mayor, ¿sí? Cuando la Reina Valera dice, y su gloria pereció, ¿sí? En el hebreo dice, ¿sí? Y sus hombres honorables perecieron de hambre. Entonces, todo se afectó. Toda la nación se afectó, ¿sí? Las gentes honorables, y luego dice, y las multitudes, y la multitud, dice la Escritura, versículo 13, al último, y dice, y su multitud, dice, se secó de sed. Entonces dejó de haber palabra, ya no tenían pan, los hombres honorables, los hombres, los dignatarios, ¿verdad? Los hombres que tenían una posición, los hombres, ¿verdad? Que caminaban haciendo el bien, también fueron afectados. Y todo el pueblo, o sea la idolatría, ¿verdad? Vino a destruir todo, todo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo la destrucción entra por causa de la rebelión, ¿sí? Y mata de hambre y mata de sed. Se los lleva cautivos, ¿sí? Se los lleva cautivos. ¿Sí? Entonces vemos que viene en la página 83, hay 4 puntos. Dice, hambre y sequía espiritual, lo cual en muchos casos se ve reflejada en el ámbito natural. ¿Sí? Yo digo que siempre, ¿sí? Cuando entra la hambruna, cuando entra la destrucción, ¿sí? La tierra física se afecta, los cielos físicos se afectan, la tierra espiritual se afecta, los cielos espirituales se afectan, ¿sí? Deja de haber provisión en lo natural, se empieza a secar, ¿verdad? La vida natural, ¿sí? Porque la vida espiritual se secó, ¿sí? Empiezan a morir de hambre por falta de pan en el espíritu, y el espíritu de las personas, ¿verdad? Ya no tiene alimento, empiezan a tener inanición, empiezan a morir de hambre espiritual, ¿sí? Y dicen, es que no tengo tiempo de orar, es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, ¿verdad? No tengo tiempo de congregarme, ¿sí? Y entonces se empiezan a secar y a secar y a secar, ¿verdad? Y empiezan a morir de hambre y empiezan a morir de sed. Ya no hay pan, ya no hay el pan vivo de la palabra,
¿sí? Empiezan a morir de sed, ¿verdad? Ya no hay el agua viva, ya no hay el agua espiritual, ya no hay las corrientes de agua del Espíritu, ya no está la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Dándoles de beber, llevándolos a las aguas de la presencia de Dios, ¿verdad? Ya no están ahí, ¿verdad? Se afecta lo natural y se afecta lo espiritual. Muchos pierden la salvación, punto número 2, por falta de temor de Dios en sus vidas, ¿sí? ¿Sí? Como el corazón se cierra, como los oídos se cierran, como ya no se recibe la palabra, ¿sí? Como la palabra llega y ya se rechaza, ya no la reciben, ¿verdad? Entonces el corazón se empieza a endurecer, empieza a haber ceguera espiritual, empieza a haber sordera espiritual, ¿sí? Se vuelve insensible el corazón, ya no tiene la sensibilidad a las cosas espirituales y entonces, ¿verdad? El temor de Dios empieza, ¿verdad? A desaparecer. Ya la persona se centra más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, empieza a participar más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios, ¿verdad? Empieza a vivir más en la carne, ¿sí? Y deja de vivir en el espíritu. Ahora su vida, ¿verdad? Se centra en la vida de la carne y en las cosas de la carne y entonces, ¿verdad? La salvación, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? A estar en juego. Empieza el hombre a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y entonces viene juicio. ¿Por qué? Porque el pecado mata. ¿El pecado qué? Mata. ¿Sí? Punto número 3, hay pobreza. ¿Sí? Pobreza, abatimiento, ya que el enemigo se aprovecha de nuestra ignorancia. Entonces, cuando los cielos se cierran, ¿sí? Cuando la palabra de Dios ya no fluye, cuando ya no hay alimento, ¿sí? Entonces viene pobreza, pobreza espiritual y pobreza natural, ¿sí? El que estaba fuerte, fuertísimo, se sentía muy fuerte. Isaías, ¿verdad? 1:3, ¿verdad? El que dice Dios, yo los engrandecí y se rebelaron contra mí, ¿verdad? Cuando ya se habían engrandecido, cuando ya tenían grandes negocios, ¿verdad? Y se sentían fuertes, ¿verdad? Tenían el mismo dinero, los hacía sentirse fuertes y de repente, pum, Dios corta la bendición, los negocios se cortan, ya no prosperan las cosas, ya las cosas no funcionan, ya las cosas no salen, empiezan a ir a menos, a menos, a menos, a menos, ¿verdad? Viene la desolación, viene la destrucción completamente, entra la pobreza, entra el espíritu de pobreza, ¿verdad? A operar, ¿verdad? Y entonces viene el abatimiento, ¿verdad? Viene la angustia, viene la desesperación, viene la opresión del diablo, ¿verdad? El diablo los empieza a oprimir, ya están desconectados de Dios, ya están como ovejas descarriadas, ¿verdad? En los montes y entonces los lobos vienen a atacar y atacar y atacar, ¿verdad? Y la persona, ¿verdad? Y esa familia empiezan a sufrir, ¿verdad? La destrucción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cerraron el corazón para Dios, lo cerraron y se alejaron de Dios, ¿verdad? Vino el orgullo de que yo puedo, ¿verdad? Y yo no necesito a nadie, ¿verdad? Y entonces viene el abatimiento, ¿verdad? Y el enemigo, ¿verdad? Se aprovecha por la ignorancia, ¿sí? No podemos ser ignorantes de Dios. Dice la Escritura, mi pueblo pereció porque les faltó, ¿verdad? Porque no tuvo conocimiento de las cosas santas, no tuvo ciencia, ¿verdad? Eh, eh, tú puedes, si quieres, anótala ahí, Oseas capítulo 4, versículo 6, ¿sí? Y ya tú lo estudias ahí, ¿sí? Y entonces, punto número 4, página 83, dice que entró la destrucción, ¿sí? Y tenemos una escritura, dice Deuteronomio 8, versículo 20, dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, fíjate lo que dice, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. O sea, no quisiste darle atención, ¿verdad? No quisiste poner atención a la voz de Dios. Cuando Él te hablaba, no le hiciste caso, ¿verdad? Entonces, así vas a perecer, ¿sí? O sea, está escrito, ¿sí? Dios dice, ¿verdad? Yo no te voy a destruir, te vas a destruir tú mismo. ¿Por qué? Porque no atiendes a mi voz, porque no das lugar a mi voz, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos impide oír la voz de Dios? ¿Qué nos impide oír la voz de Dios? Punto número 1, está en tu manual, pecados ocultos, ¿sí? Dice Isaías 59, versículos 1 y 2. Tomo mi Biblia, me gusta a mí verlo
en mi Biblia. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, ¿sí? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿sí? Cuando nosotros, ¿verdad?, rechazamos la voz de Dios, cuando nosotros dejamos de oír a Dios, Dios nos deja de oír a nosotros, ¿sí? ¿Sí? Y entramos en conmoción, ¿por qué? Porque vienen, ¿verdad?, la hambruna, viene la sequía, vienen los tropiezos, viene la pobreza, viene el abatimiento y todo, y queremos decir, Dios, 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 ayúdame, Dios, ayúdame. Y Dios dice, hey, tú no me oíste a mí cuando yo te hablaba, ahora ¿por qué quieres que yo te oiga cuando tú me hablas, ¿verdad? No te voy a oír, dice Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tus pecados y tus iniquidades se han agravado, dice el Señor, ¿verdad? Y entonces hay una división, ¿sí? Se ha establecido una división, ¿sí? Los pecados han levantado un muro de separación y ese muro lo hemos levantado nosotros con los pecados y ese muro nos separa de Dios, ¿sí? Y ahora dice el Señor, ya no te voy a oír, pero además tú me diste la espalda, yo te voy a dar la espalda. Entonces yo voy a voltear mi rostro de ti para no oírte, ¿sí? Ya no voy a verte de frente, ahora te voy a dar la espalda yo también. Tú me diste la espalda, ahora yo te doy la espalda, ¿sí? Lo tremendo es que nosotros le demos la espalda a Dios, pero lo más terrible es que Dios nos dé la espalda, ¿no? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo los pecados, ¿verdad?, los pecados nos cierran el acceso, ¿sí? Nos cierran el acceso, ¿sí? Entonces, yo te digo lo siguiente, viene una oleada terrible de engaño al mundo. Viene una avalancha de engaño, ¿sí?, que va a golpear a las naciones, va a golpear a la iglesia en todos lados, ¿sí? Y es necesario, por causa de los tiempos peligrosos, es necesario que nuestro corazón esté afinado con la voz de Dios. Tú y yo tenemos que mantener un fluir de arrepentimiento continuo en nuestra vida. Tiene que ser continuo. Nos tenemos que arrepentir continuamente. Amén. Esta avalancha ya está en las naciones, ya está golpeando. Se están levantando, ¿verdad?, multitud de corrientes, de filosofías y de doctrinas de error, ¿verdad?, que están contaminando y que están, ¿sí?, aún confundiendo a los santos, aún a los más entendidos, ¿sí? Los están engañando, ¿sí? Y por eso Jesús dice, ¿sí? Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que te leí ahorita de la escritura? ¿Sí? ¿Sí? Oíd cielos, oíd tierra, y luego dice, ¿sí?, el buey conoce a su señor y el asno conoce su pesebre, ¿sí? Entonces, nosotros como ovejas tenemos que conocer la voz del Señor, y seguir su voz. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser engañados. Hay multitud de voces en el mundo que se están levantando para engañar aún a los escogidos de Dios. Y esas voces, ¿verdad?, son voces de error, son voces de engaño, son voces de hechicería, son voces, ¿verdad?, de brujerías, son voces que están usando la adivinación aún para querer dar el carácter de profético, ¿verdad? Y están engañando aún a los que se sienten muy proféticos y que quieren seguir las corrientes proféticas y andan buscando a los profetas por todos lados, ¿verdad? Y se están levantando profetas falsos, ¿verdad?, para engañar aún a los escogidos de Dios. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, que oigamos la voz de Dios con nuestro corazón. ¿Ven? Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta hora, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, en Agua Viva,
estamos desarrollando un oído, Señor, afinado a tu voz. Señor, declaramos, Señor, que la frecuencia de tu voz, Señor, se está estableciendo, Señor, en el oído de cada uno de tus siervos, Señor, y que tú, Señor, estás hablando, Señor, al corazón de tu pueblo. Señor, que los oídos de nuestro entendimiento están siendo abiertos, Señor, que los oídos de nuestro espíritu, los oídos de nuestro corazón, Señor, están siendo abiertos a tu voz, Señor, y que tu voz cada vez se vuelve más clara, Señor, a nuestro oído, Señor. Señor, que nuestro corazón, Señor, está entrando en esa afinación, Señor, tan selecta, tan fina, Señor. Señor, que aún el murmullo de tu voz, Señor, está siendo reconocido por nuestro oído, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que tenemos oídos para oír y que cuando tú declaras el que tenga oídos para oír, Señor, esos somos nosotros, Señor, porque estamos teniendo oídos, Señor, que oyen tu palabra y la reconocen, Señor, y nosotros te seguimos, Señor. Señor, declaramos, Señor, que nuestros ojos, Señor, están recibiendo el colirio del Espíritu, Señor, que estamos poniendo ese colirio en nuestros ojos, Señor, y nuestros ojos están, Señor, limpiando, Señor, y están recibiendo la capacidad de ver en el Espíritu, Señor, de ver en el mundo, Señor, espiritual, de ver en el mundo de lo invisible, Señor, Señor, y nosotros tenemos ojos para ver y oídos para oír, Señor. Yo declaro, Señor, que tenemos la capacidad de oír, Señor, todo, Señor, en lo natural, Señor, pero estamos recibiendo la capacidad, Señor, de oír, Señor, en el Espíritu, Señor, de oír la voz de Dios, Señor, y yo sé, Señor, que nosotros no podremos oír, Señor, a Dios, Señor, si tú no nos das, Señor, si tú no nos das la capacidad de oírte, Señor. Tú eres el que imparte, Señor, la capacidad a nuestro oído de poder oírte, Señor. Así que yo declaro que cuando tú nos hablas, Señor, Señor, nuestro oído te oye, Señor, porque te oímos con el corazón, Señor, porque la Escritura declara que con el corazón se cree, Señor, para justicia, Señor. Señor, y nosotros declaramos que nosotros creemos con el corazón, porque oímos con el corazón, Señor. Señor, y porque tu palabra, Señor, se convierte, Señor, en una semilla para nuestras vidas, Señor. Y de acuerdo a la semilla, Señor, es lo que es el fruto que tú estás produciendo en nuestra vida, Señor. Tú nos estás plantando, Señor, tu palabra, Señor, y cada palabra que tú nos entregas es una semilla, Señor, que está sembrando en la tierra de nuestro corazón, Señor. Y esa semilla, Señor, va a dar fruto, Señor. Y ese fruto, Señor, va a ser para eternidad, Señor. Va a ser un fruto, Señor, que va a alimentar, va a ser un fruto que va a traer gloria, Señor, a la tierra, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que nosotros estamos dispuestos a buscar, Señor, tu corazón, Señor. Señor, nosotros buscaremos conocerte, Señor, y proseguiremos en conocerte, Señor. Te buscaremos, Señor, y proseguiremos en conocerte, Señor. Señor, y declaramos que lo que conocemos hasta el día de hoy no es suficiente, Señor. Queremos más y más de ti, Señor. Queremos más y más de ti, Señor. Señor, declaramos, Señor, que Señor, hemos entrado en el tiempo, Señor, donde podemos nosotros declarar, Señor, que de oídas te conocíamos, pero ahora, Señor, nuestros ojos te ven. Ahora te conocemos porque te podemos ver, Señor. Señor, gracias porque tú nos das la capacidad de poder oírte y de poder conocerte, Señor. Señor, gracias, Señor, Señor, porque, Señor, nuestro oído se abre, Señor, y nuestros ojos se abren, Señor, porque nosotros tenemos hambre por tu palabra, porque nosotros tenemos hambre y sed por tu presencia, Señor, y por tu palabra. Y cuando hay esa hambre de ti, Señor, y hay esa sed de ti, Señor, entonces, Señor, nuestro espíritu, Señor, se activa, Señor, y todo dentro de nosotros empieza, Señor, a clamar, Señor, por tu presencia, Señor, Señor, y tú tocas nuestros ojos, Señor, y tú tocas nuestro corazón, Señor, y tú tocas nuestros oídos, Señor, y somos activados a la vida espiritual, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tú nos haces nacer de nuevo a la vida espiritual, Señor. Y cada escalón, Señor, que nos haces ascender, Señor, en el conocimiento de tu corazón, Señor, hay un nuevo nacimiento, Señor, el que experimentamos, Señor, para esas cosas nuevas, Señor. Gracias por el agua del Espíritu, Señor, por el agua viva, Señor, que corre, Señor, dentro de nosotros. Declaramos, Señor, que brotan de nuestro interior, Señor, ríos de agua viva, Señor. Y estos ríos del Espíritu, Señor, nos llevan al conocimiento, Señor, de las cosas que son, Señor, del Espíritu, Señor. Señor, porque, Señor, de acuerdo a tu palabra, lo que es del Espíritu, Señor, Espíritu es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, aleluya. Bueno, el punto número 2 dice ídolos en el corazón. ¿Sí? Página 83, el último punto, perdón, el punto 2, ídolos en el corazón. Dice el manual, la idolatría
es dar más importancia a cualquier cosa antes que a Dios, ¿sí? Y dentro de esto está el dinero, está, ¿verdad? Las apariencias, está el éxito que buscamos alcanzar, está la reputación, está nuestra seguridad. Todo esto se puede convertir en un ídolo, ¿verdad? ¿Sí? En el corazón. Y estas son las cosas que busca el mundo. Así que estos son ídolos que ya están establecidos, son dioses, ¿verdad? O sea, son dioses a los que se idolatran, ¿verdad? El dinero, la apariencia, ¿verdad? O el éxito, la reputación o la seguridad se convierten en ese ídolo y se busca, ¿verdad? Suplir los deseos del corazón, los deseos de la carne, ¿sí? Los deseos de seguridad, ¿verdad? Se buscan, ¿por qué? Porque son las cosas que están en el corazón establecidas como lugares altos. Entonces, todos aquellos pensamientos que ocupan nuestros pensamientos, ¿sí? Es lo que nos está controlando. Y podemos decir es el Dios que nos está controlando y que controla nuestras vidas y que controla, ¿verdad? Lo que hacemos, ¿verdad? Y que nos mantiene, ¿verdad? Sirviéndole, ¿sí? ¿Sí? Aunque nos demos cuenta o no nos demos cuenta de ello. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Empezar nosotros a clamar por la mente de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, Señor, que las cosas que tienen atrapadas, Señor, el corazón, Señor, y que ocupan el lugar que solamente Dios debe de ocupar. Señor, declaramos, Señor, que en esta noche, Señor, vamos, Señor, con la espada del Espíritu, Señor. Señor, tomamos aún, Señor, el marro, Señor, el martillo, Señor, del Espíritu, Señor, Señor, y golpeamos, Señor, los cimientos, Señor, de los lugares altos de nuestro corazón, Señor, Señor, y derribamos, Señor, los lugares altos de nuestro corazón, Señor, y Señor, declaramos que los ídolos de nuestro corazón se caen, Señor, y empezamos a limpiar nuestro corazón de todo ídolo, Señor, vano, de todo ídolo de necedad, Señor, Señor, y declaramos, Señor, que Señor, se vienen abajo, Señor, y quedan destrozados, Señor. Señor, que solamente se establece en nuestro corazón el culto, Señor, al Dios verdadero, Señor, que adoramos, Señor, a nuestro Padre Celestial, adoramos a Jesucristo, Señor, Señor, rendimos adoración, Señor, a la Trinidad, Señor, y declaramos, Dios, Señor, que la adoración esté establecida, Señor, únicamente para el Dios al cual servimos. Declaramos, Señor, que lo que tenía atrapada nuestras vidas, Señor, en pensamientos que no eran los correctos, en pensamientos que no eran los pensamientos puros, Señor, Señor, y que tenían controlada nuestra vida y nos llevaban, Señor, a servir, Señor, Señor, a esos ídolos falsos en el corazón. Declaramos, Señor, que toda esa esclavitud se termina, se rompen los yugos de esclavitud, Señor, se rompen los yugos de idolatrías en el corazón, Señor, y declaramos, Señor, que nuestro corazón empieza a salir de la idolatría. Señor, cualquier cosa que haya ocupado, Señor, Señor, ese lugar en nuestro corazón fuera de Dios, Señor, declaramos, Señor, que queda completamente destronado, queda, Señor, Señor, desarraigado de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor, y echamos abajo los lugares altos del corazón. Señor, gracias, Señor, porque nosotros dependemos de Dios, dependemos del Padre, dependemos de la guianza del Espíritu Santo, Señor, Señor, y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes, Señor, Señor, a examinar el corazón, Señor, que nos ayude, Señor, a escudriñar, Señor, aún si hay lugares altos, Señor, que tengan que ser, Señor, tratados, Señor, Señor, porque nosotros, Señor, anhelamos y solamente deseamos servir al Dios verdadero. Jesucristo le dijo al diablo, solamente al Señor tu Dios adorarás, solamente a Jehová, Señor, solamente a Yah, solamente a Jehová, Señor, solamente a Jesús, Señor, adoraremos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos que aún, Señor, Señor, nuestro yo, Señor, es destronado en el nombre de Jesús. Declaramos que todo ego, toda soberbia, Señor, es derribada, son derrumbados, Señor. Señor, que nuestro yo, Señor, deja de ser un ídolo en nuestro corazón, Señor. Señor, y declaramos, Señor, que nos vestimos de justicia, Señor. Señor, nos ponemos el manto de humildad, Señor, en nuestras vidas, Señor.
porque buscamos hacer solamente tu voluntad, Señor. Queremos depender, Señor, completamente, Señor, de ti, Señor, y ser guiados por tu mano. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice el punto número 3. A ver cuánto alcanzamos. Dice, las muchas ocupaciones, los afanes de la vida, la codicia por las cosas del mundo. ¿Sí? Y tenemos esta escritura, Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19. ¿Sí? Dice la escritura, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿No? Bueno, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Porque fíjate cómo esta siembra y este tipo de tierra tiene que ver con los que oyen la palabra, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas hay que oyen mensaje tras mensaje y mensaje tras mensaje y mensaje tras mensaje y mensaje tras mensaje por años y años y años? ¿Sí? Y en sus vidas no hay cambios, en sus vidas no hay avance, en sus vidas no hay madurez, no hay crecimiento espiritual, ¿sí? No se han levantado, ¿verdad? A brillar, a resplandecer con la gloria de Dios, ¿sí? Se han mantenido en una vida, ¿verdad? En lo natural, un cristianismo natural, ¿verdad? Y están sufriendo carencias, están sufriendo pobreza, están sufriendo los golpes de la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo, ¿verdad? Que no está, ¿verdad? Alineado. Hay algo que no está, ¿verdad? Bien establecido, ¿sí? Y dice este ejemplo, ¿verdad? Esta palabra dada por Jesucristo, ¿sí? Cuando habla de sembrar, ¿verdad? Cuando dice el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y lo que lleva es buena semilla. O sea, la semilla, ¿sí? Es excelente, la semilla es de calidad, la semilla es para sembrar. Es una buena semilla la que se está dando. La palabra, ¿verdad? Es la palabra correcta, es buena palabra, es palabra de revelación, es palabra, ¿verdad? Que contiene, ¿verdad? Contiene el poder de Dios, contiene el poder para producir aquello para lo cual la palabra es enviada. Entonces es buena palabra, pero dice que hay un caso, es cuando la palabra cae entre espinos. ¿Sí? Cuando la tierra en la que se va a sembrar la palabra está llena de espinos, ¿verdad? Es una tierra, ¿verdad? Que está, ¿verdad? Contaminada por espinos, ¿sí? Y entonces dice que en esta tierra donde se siembra, ¿verdad? ¿Sí? Oyen la palabra, sí la oyen, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Sucede que hay tres cosas, ¿verdad? Que van a ahogar la palabra, ¿sí? Hay tres cosas, ¿sí? Entonces, lo primero que yo veo es los que se sembraron entre espinos, ¿sí? Quiere decir que la palabra se sembró, pero la tierra era una tierra, como luego decimos, mundana, ¿sí? Ahora, era una tierra llena del mundo, ¿sí? Era una tierra, como es mundana, pues no hay límites, ¿verdad? No es una tierra que sea moderada, no tiene moderación. O sea, se hacen las cosas sin límites, exagerándose, ¿verdad? ¿Sí? Es una tierra en donde, como no hay moderación, ¿verdad? Pues participa la carne, ¿sí? Participan las obras de la carne, ¿sí? Entonces es una tierra que está desesperada, más
por obtener las cosas y placeres de la vida. ¿Sí? Y entonces esta tierra dice que oyen la palabra, ¿sí? Oyen la palabra, pero ¿qué pasa? Que como hay espinos, los espinos crecen y ahogan la palabra y no da fruto. Entonces dice Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, y dice el versículo 15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el dueño del mundo, el príncipe del mundo es Satanás. Entonces, ¿provienen de quién? No es de Dios, provienen del mundo, del que está reinando y gobernando en el mundo, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, amaron más al mundo y las cosas del mundo. Amaron más los deseos de la carne, amaron más los deseos de los ojos, amaron más la vanagloria de la vida. Entonces, vamos a ponerle nombre, ¿sí? ¿Qué son los espinos? Finalmente, pues, ¿qué son los espinos? Primero, los espinos son los afanes de este mundo, ¿sí? Son esos afanes por poseer las cosas de este mundo, por estar buscando más las cosas de este mundo, ¿sí? Y entonces la mente, ¿verdad?, se llena de las cosas de este mundo y la mente está enfocada en las cosas de este mundo, en adquirir, en tomar, en poseer, ¿verdad? O sea, se llena de necesidades de este mundo, ¿verdad? Y entonces, como la mente solamente está pensando en eso, entonces quiere decir que el corazón se ha llenado de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque, ¿sí?, nosotros hablamos, ¿sí?, de lo que el corazón está lleno, pero el corazón está lleno de lo que pensamos y entonces lo llenamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué son los espinos? Lo segundo, ¿sí?, son los engaños de las riquezas o las riquezas engañosas, como lo quieras ver. Entonces, estas riquezas engañosas llevan al hombre a confiar más en las riquezas o en el dinero que en Dios, ¿sí? ¿Qué son los espinos? Lo tercero, dice que son los deseos de las cosas. ¿A qué se refiere cuando dice los deseos de las cosas? Pues de las cosas de este mundo, ¿sí? Entonces, las cosas de este mundo, los deseos, o sea, ¿por qué desea uno las cosas del mundo? Porque entraron al corazón estas cosas y entonces uno desea esas cosas. ¿Por qué? Porque ya entraron primero al corazón, ¿sí? Y entonces, ¿cómo entraron? Entraron por los ojos, ¿sí? Y se crea una necesidad que es engañosa. Y entonces, esos deseos del corazón son deseos que se arraigaron en la mente, entraron al corazón y atraparon el corazón y ahogaron la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los espinos? Otra vez, punto número 1, afanes, ¿sí? Entonces la persona se vuelve desesperada o se vuelve ansiosa, ¿verdad?, por lograr las cosas. Es que ando afanado, ¿verdad? Andas afanado, andas buscando, tengo que trabajar y andas afanado, trabaja y trabaja y trabaja y andas afanado, ¿verdad? Queriendo tener más y más dinero, andas afanado y afanado, ¿no? Entonces, son unas ansias de posesión, ¿sí? Quiere decir, ¿sí?, que se pone una atención excesiva, por eso es el afán, es un exceso de atención en los negocios, ¿sí?, y en hacer las cosas para adquirir, para tener posesiones. ¿Sí? Esos son los espinos, los primeros. Entonces te doy 3 escrituras y ya luego tú las estudias, ¿sí? Lucas 10, versículo 41. ¿Sí? Filipenses
Ya te las debe de saber. Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Dice, ¿por qué? Por nada. Entonces, quiere decir que si yo me afano, pues entonces ya caí. O sea, va a ser pecado. ¿Sí? Te afanas, caes en pecado. ¿Sí? Si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, no te afanes. Pero es que me falta. No te afanes. O sea, confía en Dios. Busca a Dios. ¿Sí? Presenta tus peticiones en oración delante de Dios. Declara que Dios es poderoso para suplirte. Declara que con ruegos, ¿verdad? Y acciones de gracias, gratitud. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? ¿Qué es lo que produce la rebelión? ¿Sí? Pues primero produce idolatrías y luego produce ingratitud y luego produce perversión. ¿Okay? Entonces, espero que lo hayas anotado. ¿Sí? Entonces, por nada estéis afanosos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los espinos? Lo segundo, ¿sí? Es el engaño de las riquezas. Entonces nos damos cuenta que las riquezas son el fruto de las cosas de este mundo. Entonces perseguimos las cosas de este mundo, ¿verdad? Que son las que nos van a dar riquezas. ¿Sí? Entonces anótale. Proverbios 23:5. Eclesiastés 4:8. Primera de Timoteo 6, versículos 9 y 10. Y ya estudias tú, ¿no? Ya tú te complementas ahí, que ya estamos terminando esta clase, ¿sí? ¿Y qué son los espinos? Lo tercero que veíamos, ¿sí? Son los deseos de las cosas, ¿sí? La escritura nos dice las codicias de la vida, ¿sí? Los deseos de las cosas, las codicias de la vida, ¿sí? Son todas aquellas cosas de este mundo que nos distraen de Dios y nos atrapan. Son las codicias de la vida, son esos deseos intensos que desvían nuestro corazón hacia las cosas que no son de Dios. ¿Sí? ¿Qué son las codicias de la vida? Es el mundo entrando al corazón y el corazón amando más las cosas del mundo que a Dios. Primera de Pedro 4, versículos 2 y 3. Primera de Juan 2, versículos 15 al 17. Amén. Entonces, ya tienes todo un paquete. Creo que esta clase fue muy sustanciosa, ¿verdad? Pues no avanzamos mucho, avanzamos por lo menos un par de páginas, ¿verdad? Pero pusimos un buen sustento, ¿verdad? Un buen fundamento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que, Señor, nuestra vida está centrada en ti, Señor. Señor, que nuestro corazón, Señor, te busca más a ti que cualquier otra cosa, Señor. Señor, declaramos que nuestro corazón, Señor, es buena tierra, Dios. Señor, que nosotros estamos, Señor, preparando la tierra de nuestro corazón, Señor. Señor, por medio, Señor, de la palabra. Señor, estamos usando la palabra de Dios como el arado, Señor, que viene a limpiar nuestra tierra, Señor. Y estamos, Señor, removiendo todo espino, Señor, que haya en nuestra tierra, en la tierra de nuestro corazón, Señor. Señor, estamos teniendo una claridad, Señor, de lo que son los espinos, Señor. Señor, para poder nosotros tener, Señor, la sagacidad y tener la sabiduría, Dios, para poder usar la palabra de Dios y empezar a alinear nuestro corazón, Señor, con tu palabra, de tal manera, Dios, que, Señor, todos
estos espinos, Señor, sean desarraigados de nuestro corazón, Señor, Señor, y nuestro corazón sea buena tierra, Señor, para que la palabra que oímos, Señor, Señor, sea palabra fructífera, que verdaderamente dé fruto al 100 por 1, Señor. Declaramos que va a ser al 100 por 1 en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos, Señor, que lo que tenía atrapado nuestro corazón, Señor, en afanes, Señor, en engaños de riquezas, en deseos de las cosas, Señor, en las codicias de la vida, Señor, Señor, nuestro corazón, Señor, Señor, sale de la carne, Señor, 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 que nuestra mente deje de pensar en esas cosas, Señor, porque ahora, Señor, estamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios y estamos tomando los pensamientos de Dios, Señor, Señor, y poniendo nuestros pensamientos en los pensamientos de Dios, Señor, para buscar las cosas de arriba, Señor, para poner nuestros ojos ya no en las cosas del mundo, sino en las cosas de arriba, Señor, y declarar, Señor, que nuestra vida crece en la fe del Hijo de Dios, Señor. Que nosotros, Señor, Señor, nos ponemos, Señor, y nos enfocamos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, Señor, y que nuestros ojos, Señor, Señor, están enfocados en el lugar correcto, Señor, buscando, Señor, las cosas, Señor, que tienen eternidad. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo ahí a Caro y a Alex, un saludo a Emma, a Fernando y a Blanquita, a Flora, a Imelda, está Jaime y Jenny, un saludo, a Jesús, Janet y Rocío, un saludo a ellas, a Laura Solano, a Nirvana, a Raquel y Chayito, a Susi y Raúl, a Yesenia. Así que un saludo a cada uno de ustedes. Yo espero que sigan creciendo, que sigan, ¿verdad? Teniendo cada vez un conocimiento más profundo de la palabra, que verdaderamente estén tomando el reto de oír la voz de Dios y que sus vidas verdaderamente puedan ser un instrumento que Dios use, que Dios escoja, ¿verdad? Para poder enviarlo, para que sean personas que bendigan a multitudes, ¿verdad? Que ustedes empiecen a edificar el cuerpo de Cristo también, que sus vidas cobren, ¿verdad? Cobren visión de que Dios nos llama no solamente a la congregación, sino que nos llama a ir, ¿verdad? Primero a la ciudad y después al estado y después a la nación y después a las naciones, que nuestras vidas, ¿verdad? Puedan ser fructíferas. Así que un saludo, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y pues que Dios les bendiga y que sigan creciendo y prosperando. Nos vemos próximamente este fin de semana. Que Dios los guarde. Hasta luego.